Gloria al Señor, que Dios te bendiga. Buenas tardes para todos. Realmente es un gozo y una alegría nuevamente estar reunidos de esta manera para estudiar la palabra de Dios. Por eso, prepara tu lapicera, prepara tu cuaderno, prepara la Biblia para poder cotejar que todo lo que nosotros estamos hablando está en la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a continuar con el estudio bíblico que hemos comenzado el martes pasado. Discípulos, recuerda esta palabra, discípulos, ¿sí? Entonces vamos a continuar hoy. Vimos el arrepentimiento verdadero, hoy vamos a ver las evidencias del arrepentimiento. Este es un tema maravilloso y poderoso y que es necesario que cada uno de nosotros podamos entendernos. Bien, vamos a la Biblia, vamos a comenzar con la palabra del Señor. Mateo capítulo 3, verso 8. Mateo 3, 8, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordá, apaga tu celular, apaga la televisión, apaga lo que tengas que apagar para no distraerte. Cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos que sumergirnos en la Escritura para poder comprender qué es lo que nos va a hablar el Señor, ¿verdad? Entonces este es el momento preciso donde vamos a estudiar la palabra de Dios y necesariamente necesitamos ponernos completamente en este tiempo en lo que vamos a estar estudiando. Así que quiero que por favor prestes atención. Mateo capítulo 3, verso 8, dice así: haced pues fruto digno de arrepentimiento. Quisiera que oremos antes de comenzar a desarrollar este estudio. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que en esta tarde podamos todos nosotros poder comprender tu palabra. Señor Dios, que en este tiempo, más allá de cualquier cosa que está pasando en nuestras vidas, podamos sumergirnos en el río de Dios, en el río de tu palabra, en el comprender y conocerte a través de la Escritura, Señor. No porque queramos ser más que nadie, ni porque con soberbia podamos presentarnos delante de otras personas para decirte que conocemos más, sino que sobre todas las cosas queremos honrarte y adorarte y conocerte, porque te amamos con lo profundo de nuestro corazón. Tú estás en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por darnos esta oportunidad y te rogamos, Señor, que nos dé la gracia para poder entender y comprender lo que vas a hablar a nuestras vidas. Señor, que el Espíritu Santo de Dios en esta tarde pueda llegar al corazón de tu pueblo y pueda darle a conocer verdaderamente lo que dice la Escritura, tu palabra, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú, Señor, nos has llamado y nos has convocado en este tiempo a aprender y a estudiar, Dios mío, para conocerte más a través de la Escritura. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay mucha gente, como dijimos la clase pasada, que cree que es salva, por ejemplo, porque una vez en una iglesia o en una campaña evangelística levantaron la mano o porque hicieron una oración, esa oración conocida como la oración del pecador, ¿verdad? Y no sé, porque dice, por ejemplo, han llegado a una iglesia, le han dicho pasa al frente, han pasado al frente, después de una predicación han pasado al frente en el altar, y cuando pasaron al frente le hicieron repetir una oración, y entonces después que repetiste oración conmigo, después que han repetido la oración, le dicen gloria a Dios, ya eres salvo. Y en verdad, ¿usted cree que esto se puede tomar tan a la ligera? ¿Usted cree que puede ser tan liviano todo como para poder simplemente con una oración convertir a una persona de una mente depravada, de una naturaleza caída en pecado, con pecados tremendos? Porque realmente somos todos pecadores. Tenemos que reconocer que somos todos pecadores, que fallamos a Dios, que estábamos lejos de Él. Entonces, recuerden que dijimos la clase pasada que teníamos pecados heredados, pecados que eran imputados y pecados personales, todo lo que cometemos nosotros diariamente. Ahora, necesitamos arrepentirnos de todo lo malo que hicimos, a sabienda y sin saberlo. Tenemos que arrepentirnos para poder llegar a ser salvo y reconocer, porque cuando uno se arrepiente porque ha entendido y ha comprendido le han enseñado, ¿no? Podríamos decir, y han reconocido que Jesús murió por nosotros para librarnos de la condenación eterna, para limpiarnos del pecado y librarnos de la condenación eterna. Por eso Pablo hablaba con Timoteo y allí en el capítulo 1, en el verso 2
al 5 dice estas palabras, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. En otras palabras, o te lo digo en la versión Nueva Traducción Viviente, este verso 6 dice, dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno, miren esto, y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. O sea, el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y puedan ser salvos. Ese es el deseo de Dios, el anhelo del corazón de Dios, que puedan ser salvos, ¿verdad? Esto es algo que es una verdad que está en el corazón de Dios. Ahora, solo en Cristo tenemos salvación. Esto tenemos que comprenderlo, que solo Cristo es salvación. Y Él nos trajo la salvación. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos trajo la fe para poder entender, porque cuando hay una persona muerta, vos andás al cementerio y preguntale a un muerto qué siente, qué le pasa. Por más que muchos digan, no, yo voy al cementerio y hablo con mi ser querido. La verdad, el ser querido está muerto, no te contesta, porque quedó el envase ahí, o en otros casos ya no hay ni está el envase, porque el alma y el espíritu se fueron con el Señor, ¿verdad? Entonces, Él trajo la fe, nos mostró que éramos pecadores y que necesitamos de un Salvador, del Mesías. Él nos dio la fe para poder ver, porque nosotros no veíamos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso que la Biblia muy clara dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento de que nosotros somos pecadores, nos da la fe para arrepentirnos y creer en que Jesucristo fue suficiente en nuestra vida para darnos la salvación. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, Lucas hablaba esta palabra, ¿no? El médico divino, como se conoce en la Biblia, Lucas decía, en ninguno, 4:12 de Hechos de los Apóstoles, Lucas decía esta palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta era la palabra que hablaba Lucas y le enseñaba a esa iglesia primitiva, a esa iglesia de los comienzos. Como podemos entender, hoy en día hay personas que dicen ser cristianos. Hoy hay muchas personas que dicen ser cristianos y no se han reconocido como pecadores. Por lo tanto, necesitan arrepentirse para ser salvos y llegar a ser hijo de Dios. El cristiano, porque, a ver, siempre tenemos que entender esto y lo que hablamos el otro día en la clase anterior, que el cristiano se inicia con el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, y si no hay perdón de pecado no somos salvos, por tanto, no somos cristianos. Esto es necesario que podamos nosotros, nos tiene que quedar más que claro en nuestros corazones. No, muchos no se han arrepentido porque nunca vieron, o sea, se vieron pecadores. Hay un cristianismo sin sangre, hoy por hoy hay un cristianismo sin sangre. O sea, no se han reconocido como pecadores, por lo tanto no necesitan un salvador. Están en la iglesia porque se habla bonito, porque escuchan bonito, pero viven de la misma manera que estaban cuando estaban en el mundo, porque nunca se han reconocido pecadores. No se han arrepentido de sus pecados. Como no son pecadores, no necesitan arrepentirse de su pecado, por lo tanto, no necesitan un Salvador. Y esto es lo terrible que hay dentro de las iglesias hoy. Esto es un problema grave que se ha metido hace años dentro de las iglesias y que fue devastando el evangelio verdadero del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, la palabra arrepentimiento, dijimos que viene, la clase pasada dijimos que viene de la palabra del griego metanoia, ¿Qué significa? Metanoia significa transformación espiritual, cambio de mente, significa un cambio de vida, significa un cambio de rumbo. Esto es lo que significa la palabra metanoia, donde deriva la palabra metamorfosis, donde la metamorfosis es un cambio, es cambiar algo, darle un cambio verdadero a algo, ¿sí? Entonces, estas son las palabras que justamente habló el Señor Jesucristo en Mateo 4:17, porque esta es la palabra que utilizó, metanoia. Dice, desde entonces, dice Jesús, ¿no? Comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, o sea, metanoia, porque el reino de los cielos
se ha acercado. O sea, tiene que haber un arrepentido, tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber una transformación espiritual, tiene que haber un cambio de mente, un cambio de rumbo en la vida. Esto es lo que significa el arrepentimiento. Esto nos está indicando, se refiere a hechos concretos, ¿sí? Se refiere a hechos concretos que se pueden ver, algo que se puede ver, que es un cambio total, no de apariencia, solamente una apariencia externa, sino que también es algo interno del corazón, es algo que produce un cambio en el corazón, un cambio de rumbo, deriva en un cambio de vida, en un cambio total de vida interna, ¿sí? Interna, pero también significa externamente e internamente. Ahora, ¿por qué? O sea, ahora yo quiero que me entiendas que muchos no han entendido esto, ¿sí? Muchos no han entendido esto dentro de las iglesias. Y quiero que quede bien en claro, porque tristemente, no te lo digo con soberbia, te lo digo con mucha tristeza en mi corazón, es una realidad. No muchos han entendido el evangelio del Señor. Mira lo que dice, por ejemplo, porque a muchos le pasa lo que le ocurrió a Judas cuando la palabra nos deja ver allí en Mateo capítulo 27, verso 3 al 5. Leemos en el nombre de Jesucristo. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, en este caso Jesús, que era condenado, devolvió arrepentido de las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado y he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. A muchos les pasa esto. Esta palabra arrepentido que nosotros vemos, en este caso en Mateo 27, ¿sí? Que vemos en este caso en el Mateo 27:3, ¿sí? No es la misma que nosotros hemos leído en el libro de Mateo 4:17, ¿sí? Porque no es lo mismo esto, porque el arrepentimiento ahí es metanoia. Pero la palabra que utilizó en este caso, ¿sí? Que Mateo utiliza en este caso de Mateo 27, de 3 al 5, ¿sí? Se utiliza la palabra que en el griego, que se escribe como metalomai, que significa esta palabra, ¿sí? Dolor punzante. Significa un arrepentimiento o remordimiento. En realidad era un remordimiento lo que sentía Judas. Por eso sintió un dolor de fallar a Dios. O sea, sintió el dolor cuando vio que lo estaban condenando a muerte a Jesucristo. Entonces él sintió un dolor punzante en su corazón y sintió un remordimiento de haber fallado, pero no tuvo un verdadero arrepentimiento, no tuvo metanoia, no tuvo un cambio de mente, un cambio de acción. Él tuvo un remordimiento, un dolor por haber fallado, y entonces por eso fue y se suicidó. Fíjense en la diferencia entre la palabra metanoia y en la palabra metalomeomai, ¿sí? Porque hay una diferencia muy grande en esta palabra, porque metanoia es un cambio de mente, un cambio de vida, un cambio de rumbo. Sin embargo, la otra palabra es un dolor punzante y es un remordimiento. O sea, sintió dolor de fallarle a Dios, de fallarle a Jesucristo, le remordió la conciencia. Viste que muchos cometen el pecado y después dicen, no sé cómo pude hacerlo. Le remuerde la conciencia y están asustados un tiempo. Pero en cuanto pasa ese sentimiento de dolor punzante, ese remordimiento de haberle fallado nuevamente a Dios, ¿sí? Vuelven a cometer otra vez lo mismo. Entonces dicen, no, pero la verdad que no sé, me siento sucio, otra vez me siento mal, estoy sucio. Bueno, porque no estás teniendo un arrepentimiento genuino, sino un remordimiento. Quiero que quede bien en claro esto. Hoy muchos no tienen la palabra metanoia, solo tienen metalomai. O sea, tienen un remordimiento, un dolor punzante nada más, como te vengo explicando. Por eso viven como si nunca hubiesen conocido a Cristo. Cometen el error, se sienten el remordimiento y después vuelven a hacer lo mismo. Un predicador, ¿no? Juan Calvino, señaló la doble derivación del arrepentimiento a partir de la conversión, tomando del vocabulario del hebreo
él dijo que el arrepentimiento es girar en el sentido contrario. Esto es lo que hablaba Calvino, ¿no? O sea, girar en el sentido contrario, un cambio de mente y un cambio de propósito, dejando de lado lo viejo. Por eso, esto lo vemos, por ejemplo, que lo expresa el apóstol Pablo en el libro de Efesios, ¿no? Si me acompaña al libro de Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, ¿no? Dice en el verso 22 al verso 24. Miren lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4 del 22 al 24 de Efesios. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovando el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habrá verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, esto es una palabra realmente poderosa. Aquí el arrepentimiento tiene que ver con volverse a Dios. Acá no expresa que eso, volverse a Dios, es dejar lo viejo, ¿sí? Haciendo obras que demuestren un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que se está refiriendo en este caso, en el libro de Efesios capítulo 4, en el verso del 22 al 24, como hemos leído. Ahora, también esto lo habla Lucas en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, en el verso 20, dice esta palabra. Fíjense lo que dice Lucas: que deberían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, tiene que haber una obra que se muestre realmente que hubo un arrepentimiento en el corazón. Se tiene que ver, hay una evidencia del verdadero arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, hermanos queridos, nos muestra un montón de ejemplos del arrepentimiento. La Biblia nos enseña en muchos casos en el Nuevo Testamento del arrepentimiento. Esto es algo realmente que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y nos habla con un arrepentimiento genuino, por ejemplo, en medio del testimonio de los tesalonicenses. Entonces dice en el libro de Tesalonicenses capítulo 1, primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, expresa esta palabra, Pablo. Mira qué tremendo esto lo que le voy a decir. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que no recibiste, o sea, el testimonio que ellos dejaban, ¿verdad? ¿Cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Por qué expresaba esta palabra Pablo y contando el testimonio de los tesalonicenses? Bueno, los tesalonicenses se convirtieron de veras, había un verdadero testimonio de fe, había un verdadero arrepentimiento, de veras se habían arrepentido los tesalonicenses, porque ellos abandonaron cuando conocieron a Jesucristo, el verdadero evangelio del Señor, conocieron al Señor Jesucristo, ellos abandonaron su adoración a los ídolos, incluyendo la inmoralidad sexual extrema, porque en ese tiempo las prácticas eran muy comunes en los ritos idólatras de prácticas sexuales tremendas que había, de aberraciones tremendas de la sexualidad. En lo que era la adoración pagana, había cultos donde se mantenían relaciones sexuales hombre con hombre, mujeres con mujeres y con animales, y podría decirte un montón de cosas que le exigía ese ídolo que ellos tenían que hacer. Por eso muestran, digamos, que ellos se habían convertido en esta práctica de ritos idólatras y se habían vuelto en un sentido opuesto, ¿no? En un sentido opuesto completamente para adorar a Dios y servirle y obedecerle exclusivamente al Dios verdadero. Ellos se habían convertido verdaderos, ellos habían abandonado radicalmente su conducta, totalmente su conducta y su forma de vida anterior. Esto nos muestra el testimonio de la vida de los tesalonicenses. Si vos mirás, lees el libro de Tesalonicenses, te vas a dar cuenta de un arrepentimiento genuino que tuvo el pueblo de Tesalónica. Y ellos siempre tenían, o sea, en este caso ellos mostraban ese cambio verdadero, ese arrepentimiento verdadero, que tenía que ver con un cambio de mente y de emociones y de conducta de su corazón, de su vida, tanto externamente como internamente de su corazón. Ahora escuche bien, el evangelio que está siendo predicado
en este tiempo, pero que no todos creen, o sea, se está predicando el Evangelio, pero lamentable y tristemente muchos no han creído en ese verdadero Evangelio. ¿Por qué esto? Porque lo peor que se está haciendo ahora es que están siendo atraídos con mentiras acerca del Evangelio, ¿no? De palabras, o sea, están atraídos a Cristo con palabras que no tienen que ver nada con la Biblia. Nos encontramos con las palabras positivas. Vos confesá, vos declará, esto es lo que se está ocurriendo, ¿no? Todo lo que vos decís positivamente te va a suceder, no digas nada malo porque te va a suceder lo que yo pensé, eso temí, eso me sucedió, o sea, todo esto con palabras positivas, con doctrina falsa por ejemplo, la doctrina falsa de la prosperidad, donde vos tenés que hacer pacto con Dios, donde vos tenés que hacer cosas para que ocurran en tu vida prosperidades, donde vos tenés que dar desmedidamente, ¿no? Y te van a suceder cosas de bendición. Esto y un montón de mentiras, las mentiras que se te ocurra es lo que se ha metido dentro de las iglesias, cosas que no son del verdadero evangelio. Ahora, ¿cuáles son las evidencias del arrepentimiento? Bueno, la Biblia hemos leído que está llena de ejemplos y nosotros debemos mirar estos ejemplos, o sea, debemos mirarnos a través del espejo de esos ejemplos que Dios nos muestra, porque si esto de lo que le sucedió a esta gente que muestra la Biblia nos sucedió a nosotros, significa que, o sea, interiormente en nuestro corazón, significa que somos verdaderamente cristianos. Ahora, si no sucedió esto y las evidencias demuestran todo lo contrario, entonces significa que no hemos sido salvos. Porque ahí está la diferencia entre esa mala predicación y una buena doctrina. Y vuelvo a decirte lo mismo, yo no te estoy hablando con soberbia, con que nosotros tenemos la verdad, que nosotros somos los únicos salvos. No, lo que estoy diciendo es que hay muchos que están predicando el evangelio mal y lo que están generando dentro de las iglesias un evangelio sin arrepentimiento, sin Cristo. O sea, un arrepentimiento, o sea, un evangelio, mejor dicho, sin haberse arrepentido de los pecados. Entonces, en vez de ser cristianos verdaderos, son simpatizantes del evangelio. Y lo digo, vuelvo a decir que con mucho dolor en el corazón, no hay un cambio verdadero en su vida, no hay algo que realmente esté cambiando sus corazones, no hay nada que muestre realmente de que hay un cambio en su vida, no está mostrando verdaderamente esto. Entonces, yo creo que no han entendido lo que realmente es el Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado el Evangelio del Señor. Por ejemplo, en el libro de Santiago, en el capítulo 2 de Santiago, leemos en el verso 20, dice así: ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? O sea, cuando uno recibe al Señor, la fe de Dios, y vemos al Señor, lo que recibimos es esa gracia divina de creer en el Señor Jesucristo. Y cuando creemos en el Señor Jesucristo, automáticamente se producen obras en nuestras vidas. Se producen situaciones que muestran verdaderamente que nosotros estamos en el Evangelio de Dios. Se muestra verdaderamente de que somos salvos. Y esto se demuestra que hay un cambio de vida. Si esto no se demuestra que no hay un cambio de vida, significa que nunca nos hemos arrepentido. Esto tiene que quedar en claro, porque lamentable y tristemente estamos combatiendo contra esto. Y lamentablemente y tristemente se ve muy seguido esto. Si nosotros tomamos, por ejemplo, Santiago capítulo 2, y vemos del verso 14, él dice estas palabras a Santiago. Miren esto, por favor. Santiago dice así: hermanos míos, o sea, se refiere a la iglesia del Señor, ¿sí? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá su fe salvarle? Yo quiero que podamos primeramente poner énfasis en algo, poner realmente que podamos comprender. La salvación viene por la fe en Jesucristo, no es por obra, para que nadie se gloríe. Esto lo hablaba Pablo en los libros de Efesios, en el capítulo 2, verso 8, ¿no? O sea, lo hablaba estas palabras para que nadie se gloríe, porque la salvación viene por medio de la fe. Por medio de la fe alcanzamos la salvación, ¿verdad? O sea, por gracia somos salvos, por medio de la fe. O sea, es una obra total de Dios. Esa obra
tremendamente poderoso en el Señor que nos dio la salvación a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto queda claro, somos salvos por fe, ¿verdad? Ahora, esa fe que nos da la salvación produce en nuestra vida obras, muestra realmente un cambio en nuestros corazones. Si nosotros estudiamos los contextos de lo que estamos hablando, nos damos cuenta de que se necesita tener una evidencia del verdadero arrepentimiento de esa fe, porque si no, la fe no, verdaderamente no sería puesta totalmente en el Señor. Miren lo que dice, por ejemplo, en la obra verdadera, en esa fe verdadera que produce obras. El apóstol Pablo decía Santiago decía estas palabras en el verso 2 de Santiago capítulo 2, dice en el verso 2, porque si, miren esto, vamos otra vez al verso 1 para entender. Hermanos míos, que vuestra fe, bendito sea, verso 14, no verso 1, verso 14, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros dice, id en paz y calentaos y saciaros, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Pero si alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe y tu fe sin obra, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿Cómo ves? La fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea, lo que estaba explicándole Santiago verdaderamente era que cuando uno se arrepiente, el arrepentimiento viene por la fe, o sea, la fe puesta en el Señor, de que Él era el que es el Salvador y que nosotros éramos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados. Esa fe produce obras, muestra verdaderamente que estamos en el Evangelio de Dios. Si uno lee, por ejemplo, y nos muestra realmente las claras, si uno lee, deja una marquita ahí en Santiago, en el capítulo 2, y vamos a Mateo capítulo 9, si uno va a Mateo capítulo 9, bendito sea Jesucristo, miren esta palabra en el capítulo 9, verso 1 y verso 2, verso 1 y verso 2, porque la pregunta que yo te hago en esta noche ya, yo tengo una pregunta. ¿Usted cree que la fe se ve? ¿Sí o no? ¿Usted cree que la fe se ve? Si uno mira a través de la palabra de Dios, estudiando la palabra del Señor, nos encontramos en algo muy poderoso que nos enseña Mateo capítulo 9, verso 1 y 2. Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se dan cuenta? La fe, hay una evidencia de la fe. El Señor Jesucristo mostró, o sea, en este caso, cuando Mateo escribe estas palabras, el Señor Jesucristo dijo una palabra tremenda. Y al ver Jesús la fe de ellos, o sea, la fe en acción, la fe produce acciones buenas para la gloria de Dios. La fe en el Señor produce acciones buenas para el Señor. Ahora la pregunta, ¿usted cree que se ve, sí o no? Sí, se ve. Cuando Jesús mira esto, o sea, cuando ve todo esto, la fe produjo una acción, ¿no?, de perdón de pecados. O sea, la fe que fue dada por Dios produce una fe que produce el arrepentimiento de pecado, pero también la evidencia de habernos arrepentido. Por eso que por ejemplo, dice entonces, verso 3, dice, alguno de los que escriba, decía dentro de sí, este blasfema, y como siendo Jesús los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensás mal de vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho, toma tu cama
y vete a tu casa. Entonces, fíjense en esto, él se levantó y se fue a su casa. O sea, produjo una acción, esa fe, el creer en el Señor produjo una acción. Quiere decir que hay una evidencia de esa fe, una evidencia de habernos arrepentido y haber tenido un cambio de mente, de conducta, un cambio de rumbo y un cambio de vida. Por eso le dice, ¿no? Santiago decía, ¿no sabéis que la fe sin obra, ¿tú qué crees, hombre vano? ¿No sabéis que la fe sin obra es muerta? Decía Santiago. Estas son palabras tremendas que habla el Señor. Son palabras terribles que habla el Señor en este caso. Por eso decía esas palabras. La fe verdadera puesta en Cristo nos hace hacer buenas acciones. La fe verdadera en Jesucristo nos hace hacer buenas acciones. Esto es algo que venimos viendo, que fuimos viendo en lo que leímos ahí en Santiago. Por eso que el arrepentimiento nos trajo una nueva vida. Trajo una nueva vida. En Efesios 4, del 17, dice estas palabras. Miren esto que tremendo, porque dice, esto pues, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. O sea, nosotros somos gentiles porque no somos del pueblo de Israel, pero hemos sido injertados a la vida verdadera, a Jesucristo, a través del arrepentimiento de pecado y creer en el Señor Jesús, ¿no? Entonces somos nueva criatura, tenemos una nueva vida, ¿verdad? Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si la verdad habéis oído, habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovado el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense en la acción que produce el arrepentimiento, esa fe puesta en el Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin que dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, por lo cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Antes se ve el uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué tremenda esta palabra! ¿Sí? Entonces, muchos hoy en día no han entendido, no hay un cambio verdadero en sus corazones. Simplemente lo que tienen, no tienen un arrepentimiento, sino que tienen un remordimiento, un dolor punzante. Por eso siguen haciendo exactamente lo mismo, siguen viviendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento en ello. No hay un no hay un cambio de vida. Ahora, es como dice Tito, ¿no? Cuando Pablo le hablaba a Tito, Pablo le dice unas palabras a Tito, es tremenda, porque el tema es que esta gente que dice que verse que son cristianos, pero que viven una vida completamente diferente, o que viven una vida no como, o sea, diferente en el sentido, no como el cristiano verdadero, sino como en el mundo, vive exactamente en el mundo siguen exactamente haciendo las mismas fechorías, los mismos pecados que cuando estaban en el mundo. Con la diferencia que hoy vienen y cantan algún domingo, cuando vienen a la iglesia cantan algún domingo, pero después vuelven a hacer exactamente lo mismo, o sea, llegan otra vez a la casa y vuelven otra vez a hacer exactamente lo mismo. Pablo le dice a Tito, en Tito capítulo 1, verso 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, o sea, su forma de vida lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobos en cuanto a toda buena obra. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ahora, ¿sabes qué me pasó un día? Yo te cuento esto porque realmente seguramente te debe haber sucedido a vos. Y a mí me pasó, y por eso te lo cuento para que vos me comprendas. Una vez estaba hablando, ¿no?, con un patrón que yo tenía en una fábrica. Le comencé a hablar
a este patrón, le hablé de Cristo, ¿no? Y él me dijo estas palabras que realmente me impactaron el corazón, me dejaron frío. La verdad, con lo que me contestó este hombre me dejó frío, no tenía respuesta. Y él me dijo estas palabras: yo nunca voy a ser cristiano. Entonces le pregunté, ¿por qué? Le estaba predicando, y le digo, y entonces me dice, yo nunca voy a ser cristiano. Entonces le pregunto, ¿por qué? Y él sabe que me responde: mi hermana y mi cuñado dicen que son cristianos, van a la iglesia todos los domingos, van a la iglesia evangélica todos los domingos, están en los estudios bíblicos, van a los retiros de matrimonio, van a los lugares donde cantan alabanza, que supuestamente ellos me dicen cantan una canción, cantan alabanza. Pero cuando yo los veo, ellos se insultan, se golpean, se engañan, porque cada uno cuando quiere tiene algo por afuera. Tanto mi hermana como mi cuñado, ellos son libres, dicen que son libres y hacen cualquier cosa por afuera. Entonces yo por eso dice, nunca voy a ser cristiano. Ahora se da cuenta cómo esta gente fue de tropiezo para este hombre. ¿Cómo le fue de tropiezo? Porque claro, no hay un verdadero evangelio. Fueron de tropiezo para este hombre, porque no había un verdadero evangelio. No había un verdadero evangelio en su corazón. No lo había. Ellos profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Con su forma de vida negaban al Señor. Y muchas veces se son de tropiezo para mucha gente. O sea, el testimonio malo que muestran muchos se tropiezo para mucha gente, y esto es muy triste. Se confunde mucho. No sé, yo quiero que no se confunda, hermano. Muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas muestran totalmente lo contrario. Por eso el apóstol Pablo hablaba en 2 Corintios 5:17, y él dijo esta palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Sepultando el viejo hombre, ¿sí? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Esta era la palabra que hablaba en este caso el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Le hablaba estas palabras: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. ¿Cómo se puede ser cristiano después de 20 años? No, muchos son cristianos y pasan 20 años y siguen obrando todavía, o siguen la misma vida que cuando estaban sin haber conocido a Cristo. ¿Te das cuenta? Por eso, usted puede creer esto, pero está lleno de esta gente. Lamentablemente, hace tantos años que han enseñado un evangelio tan malo, han enseñado un evangelio tan terrible, han enseñado un evangelio tan mal enseñado, que muchos viven de la misma manera porque hicieron una confesión de fe, porque hicieron una oración del pecador, porque pasaron al frente levantando la mano en alguna iglesia, porque pasaron al frente en alguna campaña y hicieron hacer una oracioncita del pecador: me arrepiento de mi pecado, renuncio a todos mis pecados, que ya son salvos y que después pueden vivir la vida que tienen. No, el verdadero cristianismo comienza con el arrepentimiento, pero hay una obra tremenda de Dios que empieza en ese momento. Esa buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por eso dice que el que persevere hasta el fin, será salvo. No que nosotros cuidemos porque la salvación se vaya a perder. No, habla de buenas acciones. Habla de vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, a las buenas acciones. Y hoy, lamentablemente, no lo digo con soberbia, sino con mucho dolor. Hoy mucha gente no han entendido, para colmo de males, hasta líderes de las iglesias y pastores de iglesia actúan de la misma manera. Por eso el apóstol Pablo habla una palabra tremenda allí en el libro de 2 de Timoteo. Si vos me acompañás y buscamos 2 de Timoteo, capítulo 3, ¿sí? Yo te lo voy a leer, este capítulo 3, en la nueva traducción viviente. Escuchá, por favor. Esto es lo que dice Pablo para estos tiempos. Fíjense. 2 de Timoteo 3, del 1, vamos a leer hasta el verso 8, vamos a hacerlo en la nueva traducción viviente. Escuchá. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Esto lo decía, tiempos peligrosos, ¿no? Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malcriados. No considerarán nada sagrado. Mira esto. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio.
serán crueles y odiarán lo bueno, traicionarán al amigo, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Uy, tremendo esta palabra. Mira lo que dice. Actuarán como religiosos, o sea, se maquillarán, parecerán cristianos, ¿sí? Pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obediente a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. O sea, en otras palabras, ni te juntes. Mirá lo que sigue diciendo. Pues, solo que se las ingenian para meterse en la casa de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. O sea, esta gente es tan sagaz, es tan cruel, es tan realmente mala, que no solamente aman a sí mismos, que roban dentro de las iglesias, que muestran, para colmo, están en la televisión, están en la radio, están por el internet. Por eso cuando pasa algo, siempre dice, mirá los evangélicos, nos meten en la bolsa todos. No somos todos iguales. Pero lamentable y tristemente nosotros le estamos dando letra para que siga hablando. O mejor dicho, esta gente le sigue dando letra para estar hablando. Porque siguen pactando, siguen haciendo cosas que son terribles. Y dice, de que esta gente se la ingenia para meterse en las casas. Por eso hay abusos, violaciones, tienen hijos con otras mujeres. ¿Por qué pasa esto? Porque no se han arrepentido. Y las evidencias las está mostrando a la clara que no son cristianos. Dice en el verso 7, dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Entonces viene cualquier ingenuo y le empieza a hablar bonito y se termina, en otros casos, hasta acostando con ese cura el que viene. Esto es terrible, esto es tremendo. Estos maestros, dice en el verso 8, se oponen a la verdad, tal como James y Jambre se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Esta gente tiene una fe falsa y esto es terrible, mi hermano, esto es tremendo, mi hermana. Por eso que hay evidencia hay evidencia de que una persona se ha arrepentido. Hay evidencia del arrepentimiento. Hay evidencias tremendas. Por eso lo que hemos leído en Efesios, ¿sí? En Efesios capítulo 4, ¿sí? Efesios capítulo 4. Verso 17. Fíjense que vamos a leer un poquito después. Porque dice, mire esto. Porque habla de un cambio de vida, ¿no? Dice, verso 20, más no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, si habéis reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador y su vida ha cambiado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado, o sea, sacate del viejo hombre, esa vieja naturaleza que uno está acostumbrado a hacer cualquier tipo de pecado, ¿sí? Cualquier tipo de pecado, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué son los deseos engañosos? Los deseos de la carne, el deseo de poder, del sexo, del dinero, del poder, de tener autoridad, de tener cosas, de todo eso. Dice, despojado, sacate esto. Dice, renovado el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, de santidad y la verdad. O sea, vestido del evangelio de Dios, del verdadero evangelio de Dios. Mostrá testimonio de que sos un verdadero cristiano. Por lo cual, desechando la mentira. Ahora, ¿cómo puedes entender que todavía hay cristianos que siguen mintiendo? Hablan verdad unos con otros, con su prójimo, porque somos mismos los unos de los otros, y siguen mintiendo, y la mentira es un pecado de muerte. Lo vemos en Ananías y Zafira cuando mintieron. Pero siguen mintiendo. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué dice esta palabra? Airaos, pero no pequéis, no se puede hacer vuelto enojo. Efesios 4:26. Porque muchos se siguen airando y siguen diciendo cualquier cosa. Y yo, como siempre te digo, vas a visitar a alguien y vas ahí en la puerta placa del baño, hay un agujero como si le hubiesen dado una piña. Y entonces uno mira así, ve el agujero en el ropero, una piña. Y esto, porque claro, muchos esposos están airados y en vez de darle una piña a la esposa, que no tendrían ni que hacerlo, le han metido una piña a la pared, una piña a la puerta, una piña al ropero y han dejado roto ahí. Significa que siguen estando lo mismo. Ahora, ¿cómo puede ser que dicen que ser cristianos y están actuando de esta manera con el deseo de ponerle una piña a la mujer? La verdad que no dicen, ni le den lugar al diablo, o sea, le están dejando lugar al diablo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el diablo no te toca. Pero cuando no hay un verdadero arrepentimiento y seguimos lo mismo, el diablo se hace una fiesta en el hogar. El que hurtaba no hurte más. O sea, hay gente que sigue robando la luz, sigue robando el internet,
sigue robando en donde sea, en el trabajo, roba hora de trabajo, se hace como el que está enfermo y no está enfermo, le pasa médico cuando no tiene. Entonces, en toda esta manera, dice, despojado este viejo hombre. Eso estábamos en el mundo, pero no ahora. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo las cosas, haciendo con sus manos lo que es bueno, que tenga, dice, para compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, ninguna mala palabra, ninguna cosa mala salga de vuestra boca, sino que la buena necesaria, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Después dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado por el día de la redención. ¿Por qué? Porque cuando se actúa, se dice ser cristiano, y se actúa de la manera que cuando estábamos en el mundo estamos entristeciendo al Dios mismo, al Dios Espíritu Santo que reina en nuestros corazones, lo entristecemos porque lo hacemos compartir un montón de cosas que no tendría que compartir. Ahora miren lo que dice, quítese de vosotros la amargura, el enojo, la gritería. ¿Por qué dice esto? Porque muchos siguen amargados, siguen con ira, gritando, maldiciendo y diciendo toda clase de malicia contra todo el mundo, siguen hablando, siguen diciendo cosas. Y bueno, vos sabés, dice el esposo, que a mí cuando se me sale la cadena yo no aguanto y empiezo a decir todo eso. Esto significa que no hay fruto del Espíritu, porque uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. O sea, el dominio propio. No tienen dominio propio, no se dominan. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Entonces están en una iglesia o están supuestamente dentro del cristianismo, pero actúan de la misma manera. Por eso no hay evidencia realmente de que han sido transformados. Miren esto. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes se benigno, uno conoce misericordioso, perdonándolo unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, ¿por qué dice esta palabra? Bueno, porque muchos no son misericordiosos, ¿no? Van y hablan cualquier cosa contra el hermano, dicen cualquier cosa contra el hermano, no tienen misericordia cuando hay alguno que tiene necesidad. No perdonan, o sea, yo te hago la cruz, para mí moriste, y no te hablo más, no te hablo más, vamos, cantamos, gloria a Dios, pegamos la vuelta. ¿Cómo puede entender vos que una persona actúe de esa manera? No, a mí si no me saludan, yo no los saludo. Hermano, dice la palabra de Dios que nosotros debemos dar el ejemplo. ¿Sabes cuántas veces nos hicimos enojar a Dios, sin embargo nos perdona y nos habla? Por eso dice que nosotros debemos perdonarnos, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús, porque si no hubiese perdonado nuestra vida, no tendríamos la salvación. Por eso, en el capítulo 5 de Efesios, sigue diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijo amado, y andad en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios agradable. Eso es lo que tiene que haber. O sea, nosotros debemos tener una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo cambio, o sea, hay un cambio de vida, un cambio de naturaleza, esa es la evidencia. Ahora, cuando vos ves a algunos que no tienen esta evidencia, es porque realmente no se han arrepentido y están exactamente lo mismo. Están haciendo exactamente lo mismo, siguen comprando robado, siguen vendiendo robado, siguen haciendo cosas que no son agradables a Dios. ¿Por qué? Porque solamente en sus corazones hay remordimiento, pero no arrepentimiento, ¿sí? Y se nota. La evidencia del arrepentimiento, quiero que me entiendas, son visibles delante de Dios, pero también delante de la nube de testigos que son todo lo que nos rodea. Nuestra familia, nuestros hermanos de la iglesia, nuestro vecino y quien sea que nos esté mirando, hay evidencia visible de que Dios permite que se vea cuando no estamos. Por eso no va a haber nada oculto que no salga a la luz, que no saque el Señor a la luz. ¿Me has comprendido? La diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Ahora la pregunta es, ¿estás mostrando evidencia del arrepentimiento? Dios te bendiga. Oramos a Dios. Señor Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, hemos compartido esta palabra del verdadero arrepentimiento y hoy hemos tocado esta palabra, Señor, de mostrar las evidencias del arrepentimiento verdadero. Por eso, Señor, te damos gracias por habernos hablado y habernos enseñado.
Si todavía en nosotros no está un cambio, si todavía en nosotros hay algo que no te agrada, si todavía en nosotros, en nuestros corazones, se sigue actuando de la misma manera, te pedimos perdón, pero queremos poner esta palabra por obra. Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo, para que en este tiempo todos hermanos, todos los que están escuchando esta palabra y todos los que están aprendiendo esta palabra, puedan realmente reconocer que son pecadores, que necesitan arrepentirse de sus pecados, reconocer al Señor Jesús como Señor y Salvador, y a partir de ese momento comenzar una nueva vida en Cristo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Paz de Dios. Nuevamente el martes que viene seguimos con las enseñanzas. Dios te bendiga mucho.